Bien, vamos a resolver entonces nuestro ejemplo que dice así. Una partícula con carga Q igual a 2 microcoulombs y masa de 0.01 kilogramos está conectada a un hilo que tiene una longitud de 1.5 metros de largo y está atado en el punto P de pivote. La cuerda se encuentra atada aquí, tiene una longitud de 1.5 metros. Esta partícula tiene una carga de 2 microcoulombs y una masa de 0.01 kilogramos. La partícula, hilo y el punto de giro yacen en una mesa horizontal libre de fricción, es decir, como que nosotros estuviéramos viendo esto desde la parte de arriba. La partícula es liberada del reposo cuando el hilo forma un ángulo de θ igual a 60 grados con un campo eléctrico uniforme de magnitud E igual a 300 voltios sobre metro. Determine la rapidez de la partícula cuando el hilo es paralelo al campo eléctrico. Punto A de la figura. Vean pues, la partícula esta, dado de que tiene una carga positiva, vamos a subrayar acá de que tiene una carga positiva, una masa dada, la longitud es de 1.5 metros, parte del reposo, con un ángulo de 60 grados respecto a la dirección de un campo eléctrico de 300 voltios metros. Ahora sí, si la partícula estuviera sin atarse, entonces la partícula buscaría moverse en la dirección del campo eléctrico. Dado de que se encuentra atada, entonces la partícula lo que más puede hacer es tratar de acercarse o tratar de moverse lo más que se pueda en la dirección del campo, generando entonces aquí una trayectoria circular con radio dado por la longitud de la cuerda. Aquí se movería esta en dirección circular. Vamos a dibujar aquí el vector desplazamiento que indicaría cuál va a ser el punto inicial y punto final del movimiento de esta partícula con carga positiva. Este vector que acabo de dibujar aquí es el vector de desplazamiento. El campo eléctrico, según lo que indican, está apuntando en dirección horizontal, de acuerdo a nuestra visión, el campo eléctrico E. Y voy a llamar a este ángulo formado entre el vector campo y el vector distancia un ángulo alfa. De acuerdo a lo que hemos aprendido, se supone que la conservación de la energía me permite resolver este problema dado de que no hay fricción. Al estar sobre una mesa horizontal, pues podemos obviar algún otro tipo de pérdida de energía. Entonces, lo que sabemos es que el cambio en la energía eléctrica más el cambio en la energía cinética tiene que ser igual a 0. Recordarán que vimos que el cambio en la energía eléctrica se expresa como el negativo de la carga, el campo, la magnitud del campo más bien, la magnitud del desplazamiento y el coseno del ángulo formado entre el campo y el desplazamiento, más el cambio en energía cinética, que lo podemos expresar como K final menos K inicial. Eso tiene que ser 0. Recuérdense que como el problema me indica que parte del reposo, entonces esta expresión se vuelve 0, y lo que me deja al final que la energía cinética al final es igual a carga por campo por distancia por el coseno de alfa. La energía cinética final se expresaría como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de la partícula. Esto es igual a la carga por la magnitud del campo, la magnitud del desplazamiento y el coseno del ángulo formado entre estos dos vectores. Finalmente, la velocidad quedaría expresada por 2 veces la carga por el campo por la distancia por el coseno de alfa, dividido todo esto entre la masa en una raíz cuadrada. Vamos a ver qué elementos tenemos y qué elementos nos hacen falta. Pues el 2 es una constante, la carga el problema me lo da, la magnitud del campo, vamos a verificar que si tenemos el desplazamiento, el ángulo y la masa la tenemos seguro. Tenemos entonces dudas con el desplazamiento y el ángulo alfa. Vamos a ver la imagen. Observen de que este ángulo, según lo que el problema indica, es de 60 grados. 60 grados. Noten también que la distancia aquí, esta que estoy coloreando de color negro, pues también va a representar la misma distancia L de la cuerda, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos aquí una longitud L, aquí una longitud L y aquí un ángulo de 60 grados. Entonces, de acuerdo a un poco de trigonometría, nos daríamos cuenta de que para que esto se cumpla, entonces aquí podríamos tener un triángulo equilátero, cuya distancia aquí también es L. Entonces aquí puedo expresar que esta longitud es L. Podemos hacerlo bien fácil, ¿verdad? Porque tenemos el ángulo formado entre los dos
entre las dos longitudes y mediante la ley de cosenos podemos hacerlo rápidamente si quieren. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de 60. Me quedaría aquí C cuadrado, que sería esta longitud, ¿no? Estaría dado por C cuadrado es igual a cuadrado, que es L cuadrado, más L cuadrado menos 2AB, pues L cuadrado, por el coseno de 60. Y deben recordar que el coseno de 60 pues no es más que 0.5 o 1 medio. Cuando simplifiquemos esto me queda que C cuadrado es igual a L cuadrado y finalmente entonces C es igual a L. Y por lo tanto hemos visto que aquí tenemos la longitud de L. Por lo tanto D ya es L. Nos hace falta únicamente entonces este ángulo alfa. Vamos a ver cómo lo podemos determinar. Para hacerlo bastante fácil, pues recuérdense que por ser un triángulo equilátero, el ángulo aquí también es 60 grados. Si nosotros lo partimos a la mitad, aunque no lo aparece aquí por la forma de la figura, este ángulo debe ser 30 grados y este también debe ser 30 grados. El ángulo formado entre la vertical y esto tiene que ser 30 grados. Pero el ángulo formado entre esta vertical y esta horizontal tiene que ser 90. Si aquí ocupamos 30, por lo tanto este ángulo alfa debe ser también 60. Y así ya tenemos todos los datos entonces que nos van a permitir calcular la rapidez de esa partícula. Estaría dado entonces por la raíz cuadrada de 2 veces la carga, que el problema me decía que es de 2 microcoulombs. Entonces aquí colocamos 2 microcoulombs por el campo eléctrico que el problema me dice que es de 300 voltios sobre metro. 300 voltios sobre metro. La distancia que vimos que es L, y L es 1.5 metros, por el coseno de 60 grados, dividido todo esto entre la masa de la partícula, que es de 0.01 kilogramos. Entonces, pues ya simplemente nos toca evaluar esto en la calculadora para verificar cuánto nos da. Entonces vamos a evaluar aquí con nuestra supercalculadora. Y me dice que esto es la raíz cuadrada de 2 por 2 microcoulombs por 300 voltios metro por 1.5 por el coseno de 60 grados dividido 0.01 kilogramos. Y ahí tenemos que la rapidez de la partícula está dada por 300 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Y así hemos respondido lo que el problema quería aplicando la idea de energía potencial eléctrica. Y nos hemos simplificado mucho el trabajo.